Vamos a una clase que es una clase bien común, ¿no? Bien práctica, muy larga, muy compleja, muy importante. O sea, la patología quirúrgica del codo, pues es un pequeño resumen, así que vamos a ir, ¿no? Siguiente. Sabemos que el codo tiene dos movimientos básicos, flexión 145 grados y extensión 0. Y hay cosas básicas que tienen que tener presentes. El dedo cubital que está bien cerca de la parte interna del codo, el dedo mediano, el arteriomeral y el dedo radial, ¿no? Siguiente. Para que tengan una idea, la parte troquial, muchas veces nosotros apoyamos el codo y sentimos como una corriente, ¿no? Porque quiere decir que el dedo cubital está muy cerca de la periferia. Tener presente muchas patologías producen problemas del dedo cubital. Esta es una actividad que es bien importante. Significa, este es el epicóndilo, la epitróquea y el olectro. Cuando el codo está en extensión, tiene una línea horizontal. Y cuando el codo está en extensión, tiene un triángulo isósceles. Esto es importante. Cualquier patología, llámese fracturas o luxaciones o problemas ligamentarios, produce una disminución de este sistema de sostén. Siguiente. Realmente, para quedar los tres puntos, nuevamente se explica epitróquea, epicóndilo y olectro, de una vista frontal y una vista lateral. Siguiente. Bien. La actividad terrible del codo, ¿cuál es? Luxación de codo, fractura de cabeza radial y fractura de apósito coronoides. El mecanismo, caída y semiflexión del codo o hiperextensión del codo, ¿no? Y ustedes en este lado es una luxofractura de codo, una radiografía simple. Siguiente. Cualquier problema del codo puede producir problemas como consecuencia de un maltratamiento inicial, que puede ser básicamente rigideces o callos fibróticos o disminución o limitación al movimiento, ya sea preso de extensión o de supinación. Bien. Esta es la primera entidad que tenemos que ver, la luxación del codo, que es una cosa bastante frecuente. Miren ustedes, así vienen las radiografías, así viene la imagen clínica, y por ende la luxación del codo, lo más frecuente, el 95%, es una luxación posterior, luxación posterior. Siguiente. Entonces, generalmente, la más frecuente es posterior, pero en general la posterior en general es una caída sobre la mano en semiflexión, generalmente la mano en flexión dorsal. Esto es flexión palmar, esto es flexión dorsal. También le llaman extensión. Y todo lo que usted conoce que se presenta muy parecido a la fractura, que son la actividad de la D, 3D, dolor, disfunción y deformidad. A esto se suma a veces que hay problemas para la pronosupinación. Siguiente. Generalmente las luxaciones se acompañan, el hueso sale de su cavidad articular, se acompañan de lesiones ligamentarias, el ligamento lateral interno y el ligamento lateral externo. Entonces, esta es una imagen que ustedes están viendo, se luxa el codo, generalmente que hemos dicho que es posterior, ¿viste? El mecanismo es la caída en flexión o extensión del miembro superior, y esta es una línea que va, una diáfisis del húmero con una diáfisis a nivel del olectro, y es una línea horizontal continua. Si yo tengo una luxación que va a pasar, hay una dilución de esta línea, miren ustedes. ¿Por qué? Porque la luxación, el olectro se va hacia la parte posterior y la parte distal del húmero, por parte condilar, se va hacia la parte anterior. Otra característica importante es una foguera que se presenta en la parte distal, en la parte posterior del brazo, ¿cierto? Foguera, muñeca hacia atrás y parte distal del húmero hacia adelante. Siguiente. Bien. ¿Qué vamos a encontrar en un examen de codo? Todo lo que usted sabe. Las actividades que hemos dicho, aparte un codo voluminoso y un paciente viene en una actitud bien característica. Un paciente que no puede mover el miembro superior viene en una actitud de semiflexión y en pronación, ¿no? Siguiente. La anterior, por favor. Esta es una típica imagen de un paciente con el síndrome de la foguera que le estaba diciendo, y esta es la radiografía simple lateral de un codo. La parte distal del húmero hacia adelante y la parte del olectro va hacia la parte posterior. Siguiente. Varios tipos de luxación. No se olviden, la más frecuente, el 95% de la tipo posterior. Sin embargo, tenemos luxaciones laterales, como son estas de acá, centrales, laterales. Esta es la típica luxación. Y a veces se acompañan de fracturas asociadas. Básicamente, cuando hay fracturas a nivel de la apófisis coronoides, que es muy importante. Si nosotros no resolvemos esta fractura que está desplazada, nuestro codo, que lo vamos a reducir, se nos va a volver a reluxar, ¿no? Es un codo inestable. También podemos tener fracturas de olectro, como están viendo, acompañadas de reluxación, fracturas de cabeza radial y fracturas de apófisis coronoides. Siguiente. ¿Cuál es clínicamente el diagnóstico? Porque tenemos también ayuda desde el punto de vista de imágenes radiográficas, que es lo más importante, sobre todo la del tipo anterior. Como he dicho,
la parte distal del lóbulo, la parte condilada hacia adelante y el récano hacia atrás. Tenemos la siguiente, tenemos que tener presente que toda luxación, antes de actuar, tenemos que hacer un diagnóstico y evaluar todas las partes blandas, como son lesiones cutáneas, sí que hay una compresión vascular. No se olviden que al salir una parte del hueso de una cavidad articular puede comprimir una arteria importante, un vaso, y puede producir problemas de trastornos circulatorios, como son los famosos síndromes compartimentales, que es una emergencia. Tercero, a ver si hay una compresión nerviosa. Hemos dicho que ahí pasa básicamente el nervio mediano, el nervio radial y más superficialmente el nervio cubital. Y lesiones asociadas, como hemos dicho, fracturas del epicóndilo, o sea, el epicóndilo, la epitróclea y la apófisis colinoide del cúbito, ¿no? Siguiente. Esta es una abulsión del epicóndilo, como están viendo ustedes aquí. Siguiente. Una abulsión de la epitróclea, en otro lado, la parte interna. Siguiente. A veces, por acción de músculos, al separarse este pedazo o este fragmento de la epitróclea, se interfiere y se mete en la cavidad articular y va a producir una rigidez articular. Acá las imágenes radiográficas de este sistema de fractura de epitróclea. Siguiente. Otra imagen. Siguiente. Esta es la típica imagen de una luxación acompañada de una fractura de una parte distal del húmero, separada, desplazada. Siguiente. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer ante una luxación de codo? En primer lugar, que es una emergencia. Segundo, si hay una luxación con fractura, hay que darle prioridad a cuál? A la luxación. Si yo tengo un paciente con una luxación que ya sabemos clínicamente, lo que hemos dicho, dolor, disfunción, deformidad, viene un paciente en qué actitud, en semiflexión y en pronación, tenemos que hacer una reducción. Yo tengo que ver qué tipo de paciente. Es diferente que tenga un paciente como ustedes a que tenga un paciente con una persona que tenga 80 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos que tiene menos fuerza muscular, tiene más problemas desde el punto de vista óseo, densidad ósea disminuida, o una osteopenia o una osteoporosis. Entonces, si yo tengo un paciente o un niño que es una persona mayor, obviamente tengo que hacer una reducción incruenta, hacer una tracción como estamos viendo y contratracción, pero lo tengo que hacer con una sedación, tengo que llevar al paciente a hacer la operación. Yo no lo voy a hacer en un tópico de emergencia porque por el hecho de jalar puede producir un problema mayor, puede producir una fractura agregada o un shock neurogénico con un dolor que presenta el paciente. Entonces, una persona como ustedes, de repente, podemos poner una anestesia local. Yo uso anestesia local, más o menos 5 a 6 centímetros en la articulación, un poco ayudante y hacemos una tracción con una contratracción. Uno de mis manos, el pulgar derecho, trato de empujar al récano, que dijimos que estaba hacia la parte posterior. ¿Cómo me voy a dar cuenta si he hecho una buena reducción? Porque hay un sonido, un chasquido, generalmente se compara con un cierre de una puerta. E inmediatamente esa actitud se pierde, empieza el paciente a tener un pequeño movimiento de flexo-extensión y pronosuspiración, ¿no? Siguiente. Esto es lo que decía, hacemos una tracción en la parte del brazo, por el antebrazo, doblamos el codo de flexión y el dedo pulgar, que están viendo ustedes, se empuja en la parte del rétano para poder reducir. El mismo sistema. Por principio, toda luxación tiene que ser inmovilizada 3 semanas. Puede ser con un aparato de yeso, puede ser con una tela de yeso, puede ser con un vendaje de yox, puede ser con un brace, excepto la luxación de cadera, que la movilización es diferente, son de 8 a 12 semanas y generalmente con una tracción. Entonces, le ponemos en el caso del codo un yeso braquipalmar, le podemos poner una férula de yeso braquipalmar, que puede ser de férula posterior o puede ser una férula de U, como le llaman. Siguiente. Nosotros tenemos que tener presente que, sobre todo en niños, nunca, ya tenemos luxación, le vamos a quitar el yeso, no abusar de los masajes, porque los masajes pueden producir miocitis ossificante, callos exuberante y producen la indicación a hacer la flexo-extensión. Y en este caso, tenemos una fractura desplazada de epitróclea, se ha salido el pedazo del huesito de epitróclea por una abulsión, hacemos una reducción cruenta. Todo lo que es reducción cruenta es lo mismo que una operación. Todo lo que es reducción incruenta es un tratamiento conservador u ortopédico. ¿Estamos de acuerdo? Hacemos una reducción cruenta y le hacemos una osteosíntesis. La osteosíntesis es lo que vamos a poner para mantener algo en su sitio. En este caso no podemos un tornillo especial y solucionar el problema. Siguiente. Podemos poner también un pin o un clavo de Kirchner en lugar de un tornillo. Siguiente. Otro tipo de fractura desplazada de apófisis coronoide. Como hemos dicho, si tengo una fractura de apófisis coronoide que no está desplazada, yo le puedo poner un tratamiento conservador. Puedo poner un yeso, espero 3 o 4 semanas y no hay ningún problema. Pero si está desplazada,
voy a tener el problema que cada vez que yo reduzca una luxación se me va a volver a salir, se va a reluxar, se va a producir una luxación recidivante porque no hay lutor. Reduzco el fragmentito suelto y le pongo un sonidito y solucionamos el problema. Sigue. Esta es una forma infrecuente, yo solo en mi vida he visto una sola vez, se llama la luxación divergente, que es por un mecanismo de caída directa. Siguiente, te lo menciono para que quede presente. Así viene un paciente, todo voluminoso, no mueve el brazo, semiflexión, prolongación. Esta es la imagen radiográfica. Se reduce la fractura, se toma una radiografía de control y vemos que la parte distal, con el obleto está en su sitio congruente, se inmoviliza con un aparato de yeso. Yo no uso este yeso, yo no uso yeso braquipalmar. En este caso lo han puesto en la muñeca, no es conveniente porque se nos puede edematizar la muñeca y la mano, ¿cierto? ¿En qué posición le voy a poner? La posición funcional del codo es posición en 90 grados. Bien, si el paciente viene en flotación, le tengo que poner un poquito en su inclinación. ¿Ok? Esa es la posición. ¿Cuánto tiempo le ponemos? 3 semanas. Siguiente. Otra vista, este es más típico, tal vez la fovea, ¿no? Una fovea interesante. La radiografía de la luxación, una radiografía, mientras la radiografía, después que se ha hecho la reducción, miren cómo ya hay una flexo extensión del codo. Va a haber un poco de dolor, pero es un dolor que es mucho menos que el inicial. No se olviden que se dice que cuando hay una luxofractura o una luxación comparada con una fractura, más duele la luxación que la fractura. Sigue. ¿Por qué inmovilizamos una luxación? Porque no se olviden que aparte que había una salida de hueso, había un compromiso ligamentario, había una distensión de ligamento, una ruptura de ligamento parcial o una distensión de cápsula articular. Por eso, para que todo lo que está elongado nuevamente tenga su congruencia inicial y tenga su elasticidad inicial. Sigue. No, anterior. Otra actividad que vamos a ver con frecuencia, que se ve bastante, sobre todo en los que hacen mucho deporte, es la fractura del émpano. Como ustedes saben, es la parte proximal del cúbito, ¿cierto? Todos los huesos los dividimos en 3 partes: tercio proximal, tercio distal, tercio medio, o epífisis proximal, epífisis distal y diálisis. Entonces ya no tenemos pie. Tenemos dos entidades muy importantes: la fractura del émpano y la luxofractura del Monteiro. Esta es una típica fractura del émpano. Siguiente. El mecanismo frecuente es un choque directo sobre el codo. Segundo, el desplazamiento, ustedes están viendo que el fragmento proximal se va hacia arriba. ¿Por qué? Acá corre un músculo posterior que es el músculo tríceps. El hecho de que se rompa hace que el tríceps haga una contractura muscular y eleve el fragmento que está en la parte proximal, como están viendo acá. La acción del músculo tríceps. Bien. La mayoría son intraarticulares, porque no se olviden que la articulación del codo lo forma el olécano, el cúbito. Segundo, está la estabilidad del codo comprometida, obviamente, porque no hay una confluencia articular definitiva. Y el mecanismo de caída sobre el codo, y segundo, o si no, una caída con la mano en hiperextensión, así como hemos dicho. Pareció el mecanismo de la luxación del codo. Los niños a veces se acompañan de fracturas, sobre todo del epicóndilo mediano. Bien. Entonces, los traumatismos del codo de olécano que producen fracturas de olécano generalmente son traumatismos directos que pueden producir fracturas convolutas, sobre todo en gente mayor. ¿Por qué? Porque la densidad ósea está disminuida, ¿no es cierto? Y la gente joven generalmente es una fractura transversal, pero si el mecanismo de un mecanismo de alta energía va a haber una fractura convoluta previamente. Siguiente. Este es el señor Colton, es una que hizo la clasificación, que hasta ahora está vigente. Él la clasifica en fracturas desplazadas y no desplazadas. Es el gran acápite que hizo. Segundo, según el trazo, transversales que ustedes conocen, oblicuas y convolutadas. Esto es clasificación, se basa en una clasificación de tipo anatómica y una clasificación de tipo para ver la característica del mecanismo de lesión. Muy bien. Entonces, las fracturas pueden ser no desplazadas, las que generalmente son las que son estables, y la segunda, las que son convolutadas, generalmente tienden a ser desplazadas, ¿no? Bien. Esta clasificación, para que ustedes vean, es una fractura por abducción. Segundo, fractura oblicua, transversal, fractura convolutada. Convolutada es cuando tiene muchos fragmentos. Se dice que hay dos tipos de fracturas: la polifragmentaria y la convolutada. ¿Quién sabe qué diferencia hay? La convolutada con una polifragmentaria. Dice que la convolutada es que realmente no se pueden contar los fragmentos. Dice que cuando es más de 3 o de 5 fragmentos, ¿no? Más o menos, ¿no? Y la fractura cuando se asocian de luxación de codo. Siguiente. Entonces, fracturas no desplazadas
generalmente una caída directa sobre el codo, y las desplazadas, ojo, las que tienen más de 2 milímetros. O sea, ¿cuándo se considera una fractura no desplazada? Si tiene menos de 2 milímetros de desplazamiento. Segundo, es estable si yo al hacer flexión y extensión no se me separa el fragmento. Si yo tengo una fractura que tiene menos de 2 milímetros, pero al hacer flexión se pierde la relación que habíamos dicho de triángulo isósceles, quiere decir que es una fractura desplazada, no estable, ¿ya? Las fracturas desplazadas pueden ser conminutadas y pueden ser no conminutadas, a la vez pueden ser oblicuas y transversales, ¿no? Y generalmente las fracturas conminutadas se asocian en inflamación de dientes, como hemos dicho, en gente mayor, gente que tiene problemas de densidad ósea. Siguiente. Es una clasificación que solo se las menciono, se las enseño para que se tengan una idea. Es una clasificación de la O, que nosotros no lo usamos mucho personalmente. Siguiente. A veces usamos este tipo de clasificación: las fracturas transversas, fracturas transversas impactadas, fracturas oblicuas, fracturas conminutadas, oblicuo-distales y las fracturas combinadas con luxación. ¿Por qué es importante una clasificación? Porque según el tipo de fractura va a dar el tratamiento, y según el tipo de tratamiento que va a tener el pronóstico del paciente, ¿cierto? Siguiente. Entonces, para la fractura de Becker tenemos 3 variables: desplazamiento, estabilidad y conducción. Tipo 1, las no desplazadas. Tipo 2 y tipo 3, las que son desplazadas. La tipo 2 se diferencia con la 3, en que una es estable y la otra es inestable. Y ahí ven, son las variantes de no conminutadas y conminutadas, ¿no? Siguiente. Justilo también es una clasificación también vigente, la clasifica en este sistema. Primero, fracturas no desplazadas. Miren que acá es un fragmento único, y acá es un fragmento conminutado, o sea, varios fragmentos, conminución. Sin embargo, no está desplazada. ¿Qué significa? No se ha separado más de 2 milímetros y que no se mueva ni una hacer flexo extensión. Segundo, las desplazadas, también un fragmento único y fragmento conminución, que están por su sitio. Y tercero, cuando se acompaña de ilustración, que puede ser simple o conminutada. Siguiente. ¿Qué nos ayuda a ver? Básicamente la radiografía lateral, que están viendo. Es una radiografía lateral, estamos viendo el desplazamiento del fragmento hacia la parte superior. Siguiente. Tenemos las fracturas también que se pueden activar con las fracturas anteroposteriores, pero la más importante es la lateral. Y a veces usamos las oblicuas para ver si hay compromiso también de la apófisis coronaria, ¿no? Entonces, el manejo de una fractura de Becker, siguiente. Primero, evaluación del tipo de fractura, como hemos dicho, qué clasificación es, qué tipo de fractura es y cómo están las partes blandas. Segundo, cómo está el tipo, el caso de la fractura, qué tipo es. El tercero, tendría si hay una lesión asociada. Porque yo puedo tener una fractura de Becker, ¿no? Pero puede estar asociada a una luxación, como la fractura de Monteith, que vamos a ver más rápido. Siguiente. El tratamiento conservador para 15 empleas cuando es una fractura no desplazada, que no tenga más de 2 milímetros. Fracturas no desplazadas y puede tratarse con un yeso, como hemos dicho, braquipalmar, 3-4 semanas para hacer un movimiento, una actividad rápida, prontamente. Siguiente. El tratamiento quirúrgico es indicado cuando la fractura está desplazada, más de 2 milímetros, es una fractura que está estable, pero a la hora que yo muevo, es inestable. Entonces los objetivos son conservar la extensión y la fuerza del codo. Segundo, congruencia articular. Por principio, toda fractura articular tiene que ser restaurada exactamente 100%, no es una articulación. El orrecto no es una parte que es articular. Entonces toda fractura que es desplazada tiene que moverse nuevamente, si no, a corto, a mediano, a largo plazo, produce un desgaste articular que se llama artrosis, ¿cierto? Muy bien. Siguiente. Y tercero, mantener la amplitud del movimiento. No se olviden que el codo tiene 145 y 0. Toda fractura de Becker, por más que se restaure el 100%, deja una limitación en unos mínimo 10 grados de extensión. Pero se puede conseguir la extensión completa. Pero la extensión siempre está limitada en 10 grados más o menos. Siguiente. Siguiente. Es lo mismo. Siguiente. Bien. Tratamiento conservador, entonces, en fracturas no desplazadas, como en este caso fracturas transversas y fracturas conminutadas. Siguiente. Hemos dicho que le ponemos, siguiente, un yeso braquipalmar por 3 semanas como promedio. Puede ser de 3 a 4 semanas. ¿Por qué? El orrecto es un hueso de tipo esponjoso y prácticamente forma un callo óseo, ¿no? Siguiente. Si tengo una fractura desplazada, tengo que pensar en un tratamiento quirúrgico. Siguiente. Fracturas desplazadas, ¿cuándo es? Más de 2 milímetros, no se olviden de eso. Entonces estamos viendo el siguiente. ¿Cuáles son los objetivos? Ya hemos dicho,
la fuerza de extensión, fluidez articular y manejo de la amplitud del movimiento. En este caso estamos viendo una fractura que está desplazada aquí, que es el órgano proximal, lo reducimos y lo ponemos un sistema de clavijas con un alambre. Acá tenemos un tornillo solo y un sistema de placas. Estos son todos los sistemas de construcciones que empleamos para todo. Además, utilizamos este de acá, se conoce como sistema de O20, sistema de tirante o banda de tensión. Bien. Tenemos una fractura oblicua del órgano separada, se hace una reducción y se hace un sistema de O20 o tensión. Este es un alambre que pasa por el cuerpo, se da una vueltita con un cerclaje y va por estas clavijas que hemos puesto. Ahora que voy ajustando el alambre, el implemento se va comprimiendo. Cuando yo termino de operar, tengo que ver si hago preso y extensión y no se mueve, y sí que es un paciente que está bien operado. Siguiente. Esto como se pone un paciente para operar, pásalo porque eso solo se lo funciona. Siguiente. Tienen presente, lo hemos dicho, las partes blandas, los nervios, ¿no? Siguiente. Estos son los abordajes, son posteriores. Siguiente. Finalmente, para las fracturas transversas hemos dicho que se pone un sistema de O20. Siguiente. Eso es lo que decía. Técnica de cerclaje morcho es este de acá. Pasan dos clavijas, alambre, hacemos el enroque que está aquí, o sea, damos vuelta al alambre, comprimimos el foco, el paciente hace preso y extensión completa. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el principio del tirante? También llamado sistema de O20 o banda de tensión. Convertir el foco de fractura de las fuerzas de tensión en fuerzas de compresión. Todo hueso que se comprime forma callo, o sea, se remodela, consolida. Hueso que está separado no consolida. Bien. Entonces, en las fracturas transversas, nuevamente puede haber varias variantes. Ponemos un cerclaje, banda de tensión, o podemos poner un cerclaje combinado con un tornillo. Siguiente. Siguiente. Es un paciente con una fractura simple de órgano que se ha desplazado hacia arriba, se hace la reducción, ponemos un sistema de O20 con banda de tensión o el tirante, y queda perfectamente bien. Siguiente. Otro paciente con una fractura oblicua. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos hacer una combinación. Con un tornillo, al poner el tornillo comprimimos estos dos fragmentos y después lo refuerzo con un sistema de O20. Bien. Las fracturas oblicuas entonces tienen un tratamiento desde el punto de vista combinado, tanto del sistema de O20 como con tornillos de compresión. Bien. Cuando son fracturas complejas, como estamos viendo las combinutadas, las oblicuas distales o las combinutadas con luxación, se puede empezar a usar las placas. Hay diferentes tipos de placas. Las que más usamos, les menciono para que sepan, tercio de tubo o reproducción. Esto se llama reducción cuenca con osteocidez con sistema de placa con tornillos. Siguiente. Entonces, esta es una fractura conminutada, miren. Siguiente. Una placa con tornillos. Se restablece la congruencia articular, que es lo importante. Acá no había congruencia articular. Siguiente. O pacientes también operados con una placa de tercio de caño, tercio de tubo también le llaman. Siguiente. Siguiente. Como queda. Siguiente. Y otras veces se ponen unas placas que son de reconstrucción. Estas placas de reconstrucción son parecidas con un poquito más de fuerza, son un poquito con bordes medio presionados. Siguiente. Se reduce la fractura y se pone la placa de reconstrucción. Esta es la placa de reconstrucción que tiene unos bordes presionados. Siguiente. Entonces, generalmente es un paciente que tuvimos, lo que quiere explicar es que la función es normal, excepto que siempre hay problemas para la extensión. Hemos dicho que generalmente queda 10 grados, para 5, para 20, para el promedio son 10 grados de limitación a la extensión en todo problema de corte. Bien. Entonces, resumiendo, la fractura de órgano tiene un tratamiento según el tipo de fractura. Si usted tiene una fractura que es una fractura simple transversal, le hago el sistema de O20 con tirante. Si tengo una simple oblicua, le pongo un tornillo con el tirante, y si tengo una compleja, con el tirante, con la placa, y puedo hacer un tirante con alambre. Entonces lo puedes combinar. ¿Sí? Reposo operatorio, generalmente yo pongo una regla una semana, algunos dicen 2 días. ¿Por qué? Para bajar el edema. Según a veces los pacientes, como están con anestesia, tienen movimientos involuntarios, y pueden producir golpes, ¿no? Y producir una descomposición, todo lo que se ha arreglado. Y después empieza a hacer movimiento de flexo, extensión rápido activo del paciente a los 5, 6 días, 7 días, y a las 3, 4 semanas puede estar reintegrándose sus actividades laborales, ¿no? Siguiente. Cuando está bien, reducido. Otro ejemplo para que nunca se olvide, el órgano, su sistema de O20, y eso es lo que decía. Restaura la flexión completa que era de 145 grados, pero siempre queda una pequeña limitación a la
extensión. Siguiente. Otro paciente con una oblicua, no es transversal sino oblicua, usamos tornillos con placas, completamente se restaura el movimiento de flexión. Siguiente. Bien. Otro capítulo aparte del codo es lo que usted habla de ecografía frecuencia, que es la luxofractura de botellas. Como su nombre lo dice, luxación con fractura agregada. Son fractura del tercio proximal del cúbito con luxación de cabeza radial. Esa es la definición de una luxofractura de Montet. Y tiene 4 tipos. El número 1, fractura del tercio proximal del cúbito con luxación de cabeza radial, pero hacia la parte anterior. El tipo 2 es fácil, lo mismo. Fractura del tercio proximal del cúbito con luxación de cabeza radial, pero hacia la parte posterior. Siguiente. El tipo 3 es lo mismo, fractura del tercio proximal del cúbito, pero con luxación de la cabeza radial hacia dónde? Lateral. Y el cuarto es igual que el 1. ¿Se acuerdan cómo era el primero? ¿Quién sabe? Era fractura del tercio proximal del cúbito con luxación de cabeza lateral anterior, pero se agrega una fractura de la cabeza radial, en la parte proximal del radio. ¿Ya? Siguiente. Esto como viene una luxofractura de Montet. Entonces, ¿qué se hacía hasta hace poco? Se hacía, venía en emergencia un paciente, el paciente venía con un codo doloroso, con posición pronación. Lo que se hacía una reducción, se jalaba el brazo y se hacía una flexión forzada. Y con el dedo pulgar se trataba de buscar la cabeza radial. Para que yo pueda reducir una luxación cabeza radial, tengo que ponerla en supinación. Se ponía a veces un clavito por fuera para mantener la fractura. Y se ponía yeso por el lapso de más o menos de 8 a 10 semanas. Eso es lo ideal. Lo que tienes es una reproducción inmediata. Siguiente. Este como llega. Siguiente. Luxofractura de tercio proximal del cúbito con luxación de cabeza. En este caso, que se puso un clavo, se ha metido el clavo intramedular del cúbito porque es una fractura segmentaria, tiene 3 partes, y se ha reducido la cabeza radial en su supinación. Y se pone un clavito para que mantener la luxación y no se pueda salir. No se olvide poner siempre el brazo en supinación, ¿no? El otro brazo. Siguiente. Otra fractura ya reducida y consolidada. Siguiente. Bien. Entonces el uso de fractura, como ustedes ya saben, tiene 4 tipos. La definición de fractura del tercio proximal del cúbito con luxación de cabeza radial. Otra cosa que se ve con relativa frecuencia es la fractura del extremo proximal del radio, que puede ser de 2 tipos: fractura de cabeza radial o fractura del cuello de radio. Siguiente. Generalmente, de todas las fracturas del codo, el 33% son fracturas de cabeza radial. Siguiente. El promedio de edad 40 a 50 años. Este es el mecanismo de caída. ¿Parecido a cuál? Parecido a cuando se presenta una luxación de codo. ¿Se acuerdan? El brazo en extensión o en semiflexión y con imperfección de la muñeca con la mano. Entonces, caída con el codo parcialmente torsional y el brazo sobre todo hay pronación.